En esta selección, echamos un vistazo a algunas de las inundaciones más sorprendentes de la historia. Una salvaje riada en Italia saca de las calles a decenas de coches. Un río de montaña en el Himalaya revienta una presa. Y un desastre en la costa de Turquía que dejó bajo el agua a toda una ciudad. Frankfurt, en Alemania, es la quinta ciudad más poblada y uno de los mayores centros de negocios del mundo. Naturalmente, por Frankfurt circula un flujo de dinero en auge. Sin embargo, en agosto de 2023, allí había mucha agua. Las fuertes lluvias caídas en el sur de Alemania inundaron cientos de sótanos y calles. Pero además de los sótanos, el agua fangosa también anegó las estaciones de metro. Y el aeropuerto internacional de Frankfurt se convirtió en un lugar un poco tenebroso. Decenas de vuelos fueron cancelados tras inundarse el campo de despegue y muchos pasajeros quedaron varados. No es la primera vez que las inundaciones se infiltran en el metro. Aquí vemos vagones de tren subterráneos convertidos en acuarios en julio de 2021. En aquel caso, el coste de los daños ascendió a 1.500 millones de euros. El 7 de agosto de 2023, los residentes del sur y el este de Noruega recibieron una notificación aterradora. El Instituto Meteorológico Noruego emitió una alerta roja advirtiendo del peligro debido a la aproximación de la tormenta Hans. Las lluvias extremadamente intensas se convirtieron en un récord de los últimos 25 años, y a causa de los elementos hubo que evacuar ciudades enteras. La lluvia incesante se prolongó durante días, y en el momento álgido de la tormenta se rompió una presa del río Glomma. La ola de agua resultante provocó corrimientos de tierra e inundaciones catastróficas que arrasaron varias casas. La catástrofe ocurrió a principios de agosto, pero ya en julio las precipitaciones mensuales superaban en un 300% las medias históricas. Durante los 10 primeros días, la tormenta Hans causó estragos en toda Europa. Inundó varias ciudades, arrancó tejados de casas y provocó una destrucción generalizada. Irónicamente, estos acontecimientos se produjeron después de una serie de devastadores incendios forestales en el norte de Europa. ¿Dónde estaba toda esa agua a principios de verano, cuando era tan escasa? Génova, antiguo puerto y capital de la región de Liguria, es la sexta ciudad más grande de Italia, que se extiende a lo largo de la Riviera italiana. Su importancia comercial para el Mediterráneo es difícil de sobreestimar. Es el puerto más activo de Italia y, por tanto, las tormentas y las crecidas repentinas le son muy desfavorables. Las tormentas y las crecidas repentinas causan enormes daños a la economía de toda Europa. Génova se vio especialmente afectada durante una serie de inundaciones en 2011, cuando las tormentas tropicales barrieron el mar Mediterráneo. Estas imágenes se tomaron el 4 de noviembre en las calles de la ciudad. Solo podemos horrorizarnos de lo poderosa que puede ser una inundación y alegrarnos de estar en otro lugar. Génova no estuvo sola en esta batalla. Cayeron más de 50 centímetros de lluvia a través de la laguna hasta la Toscana y esta agua desbordó rápidamente ríos y canales, provocando la inundación de ciudades. Cuando el agua finalmente retrocedió, las calles de Génova quedaron llenas de coches destrozados y volcados. Un puente sobre el arroyo Pelic se derrumbó y varias personas en el puerto quedaron atrapadas bajo los escombros. Toda la zona se llenó de barro y escombros. Y estas imágenes dieron la vuelta al mundo, mostrando en qué se convierte la ciudad en cuestión de minutos. This rescue worker says they're doing their best to check drains, etc., so the land can absorb as much water as possible. A mediados de agosto de 2021, Turquía sufrió una inundación repentina. La pequeña ciudad de Bozkurt, de unos 5.000 habitantes, estaba construida en torno a las orillas de un río, situado a pocos kilómetros de la costa del Mar Negro. Esta inundación fue un poderoso acorde en la serie de catástrofes que asolaron el mundo aquel verano. Hubo olas de calor en Italia y Rusia,
Inundaciones en Bélgica y Alemania, por no hablar de la pandemia que seguía causando estragos en los planes de todo el mundo. Las estaciones meteorológicas turcas registraron que en 48 horas cayeron unos 40 centímetros de lluvia en 48 horas. Además, la ciudad está situada río abajo, lo que la convirtió en un blanco fácil para los aludes de lodo, que se precipitaron desde las montañas a una velocidad vertiginosa. El canal de contención pudo contener la avalancha durante un tiempo, pero la fuerza de la naturaleza fue indomable. Toda aquella agua sucia se desbordó rápidamente y el nivel del río subió casi 4 metros. Los coches fueron arrastrados por la carretera, las casas de las plantas bajas se inundaron y toda la ciudad quedó destruida de una forma indescriptible. 300 pueblos de los alrededores se quedaron sin electricidad y una gruesa capa de lodo cubrió una zona enorme. El verano de 2023 no fue como ningún otro en cuanto a inundaciones en China. Monzones, tifones y aguaceros azotaron el país. El 29 de julio, el supertifón Doksuri causó lluvias récord en 16 provincias y fue declarado rojo, el nivel más alto de peligro. En Pekín, se registraron las lluvias más intensas en 140 años. ¿Has visto alguna vez una lluvia que no cesa durante 24 horas? Es asombroso ver cómo los coches flotan por el río como juguetes infantiles, como patitos en una bañera. En algunas tomas es difícil decir dónde acaba el río y empieza la carretera. Más de 1.800 millones de metros cúbicos de agua sepultaron la infraestructura de la ciudad por debajo. Al menos 1,5 millones de personas se vieron afectadas por las inundaciones, siendo las tierras agrícolas las más castigadas. Las pérdidas económicas superaron los $13.200 millones e hicieron del tifón Doksuri una de las catástrofes naturales más costosas de la historia de China. Las autoridades han dicho que ahora se tardará al menos 2 años en reconstruir, así que no sabes por dónde empezar con semejante limpieza. Little Falls es una ciudad del norte de Nueva Jersey, de poco más de 13,000 habitantes, que debe su nombre a una diminuta cascada del río Peak. A los lugareños les encanta pasear por el paseo marítimo, del que tuvieron que cuidarse en agosto de 2018. Fuertes lluvias azotaron Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Y no paró durante días y noches. Las carreteras se inundaron. Y muchos conductores se quedaron atrapados en sus coches en la vecina ciudad de Caldwell. Y en estas imágenes de los propietarios de un concesionario de automóviles, vemos cómo su dinero se aleja flotando junto con sus coches nuevos. El río los arrastra como si fueran coches de niños. Los lugareños que estaban en los pasos elevados de la autopista 46 no daban crédito a lo que veían. Al final del espectáculo, 16 magníficos coches habían sido arrastrados fuera de la sala de exposición y amontonados junto a la presa bajo el puente. Un Chrysler Jeep Dodge volcó y quedó bajo el agua, pero ya era demasiado tarde para intentar salvar nada. Finalmente, la tormenta amainó y los remolcadores retiraron los coches, que incluso arrancaron, pero la ciudad estaba cubierta de barro y agua, y los corazones de los vendedores de coches estaban llenos de dolor. El gobernador declaró el estado de emergencia en 5 condados porque habían recibido un mes de precipitaciones. Moab, una pequeña ciudad de Estados Unidos cerca de la frontera con Colorado, es una montaña popular para los motoristas que recorren una red de senderos difíciles cerca de Rock Trail. El 28 de julio de 2021 se produjo aquí una fuerte tormenta. La lluvia inundó los arroyos que fluyen desde el río Colorado y el agua se precipitó por los embalses cercanos. El tráfico en la carretera 191 quedó bloqueado y un residente local no tuvo más remedio que situarse cerca del cauce seco del río y filmar esta escena para nosotros.
Lo que estás viendo solía ser Dry Creek, que fluía desde el río Colorado, pero la tormenta de Moab lo devolvió a la vida con sorprendente rapidez. La inundación de julio fue una de esas inundaciones que se producen una vez cada 100 años. La humedad medía el 100%. Solo hay un 1% de probabilidades de que vuelva a ocurrir un suceso así, pero, irónicamente, otro diluvio de 100 años ocurrió aquí aproximadamente un año después. Menos mal que la inmensidad del estado permite que el río se desborde. No es tan peligroso como las inundaciones en las calles de las ciudades. Mandi es una pequeña ciudad india del estado de Himachal Pradesh, a unos 140 kilómetros al norte de la capital del estado, donde viven más de 26,000 personas. Es una ciudad en desarrollo eficiente, pero que conserva gran parte de su encanto histórico. Por desgracia, parte de ese encanto quedó gravemente dañado en julio de 2023, cuando unas feroces inundaciones asolaron la región. La India es famosa por sus aguaceros. Aquí son de los peores del mundo, y el agua sale rápidamente de las orillas de los ríos. Como muchas ciudades de esta provincia están construidas cerca de colinas y laderas montañosas, sufren mucho a causa de estos corrimientos de tierra. Las fuertes lluvias hicieron que se formara un lago entero en la cima de una colina, y las autoridades de la ciudad advirtieron a todo el mundo de que era inminente un corrimiento de tierras. Así que la gente se refugió en terrenos elevados. Simplemente subieron a los pisos superiores de sus casas y vieron cómo torrentes de barro y basura destruían sus tiendas a ras de suelo. Naturalmente, se arruinaron muchos productos. Aquel día de julio fue el más lluvioso de los últimos 40 años, con 15 centímetros de lluvia caída sobre la ciudad. Y Mandi no fue la única ciudad afectada. Wrightwood es una pequeña ciudad de California, situada en el Valle de San Bernardino, a unos 3,000 metros sobre el nivel del mar, en las montañas de San Gabriel, al noreste de Los Ángeles. En verano, a la mayoría de los habitantes les preocupan sobre todo los incendios forestales. Pero a finales de agosto de 2023, tenían algo más de qué preocuparse. El huracán Hilary, de categoría 4, se registró en 4 estados como uno de los ciclones tropicales más húmedos de la historia. Mientras tanto, el 20 de agosto, Hilary tocó tierra en la península de Baja California, en México, y se dirigió a Wrightwood. Un residente local y sus hijos la vieron rodar divertida montaña abajo en una avalancha de barro. Días antes de la llegada de Hilary, el Centro Nacional de Huracanes emitió el primer aviso de tormenta tropical para el sur de California. Se especulaba con que algunas zonas podrían recibir precipitaciones equivalentes a más de un año, lo que obligaría a 26 millones de personas de 3 estados a sufrir inundaciones. En realidad, los huracanes en California son extremadamente raros. La última vez, antes de Hilary, que se produjo una tormenta tropical fue en septiembre de 1939. Las corrientes y las aguas aquí son demasiado frías y los vientos no favorecen los huracanes. Pero, como suele decirse, hay un resquicio de esperanza. Una de las catástrofes naturales más terribles del Himalaya indio ocurrió el 7 de febrero de 2021 en la región montañosa de Chamoli, en Uttarakhand. Cuando un lago glaciar se desprendió violentamente de la montaña, una enorme acumulación de roca y hielo se desprendió del suelo y se unió a 2 ríos. Uno de ellos es afluente del Ganges y hay muchas zonas pobladas a lo largo de estos ríos. El torrente aplastante se precipitó sobre los puntos situados más abajo, destruyendo todo a su paso. La teoría de que los lagos glaciares del Himalaya se estaban derritiendo rápidamente fue rápidamente desmentida por las imágenes de satélite. Quedó claro que un glaciar del tamaño de 15 campos de fútbol simplemente se había desprendido de la montaña y había caído en los sistemas fluviales de abajo, arrasando 5 puentes, cortando el acceso a 13 pueblos y matando a docenas de personas. Así resultó nuestra versión de prueba. Si te ha gustado y quieres ver más contenido como este, háznoslo saber en los comentarios. Asegúrate de puntuar este video con me gusta o no me gusta y suscríbete al canal Eternidad Lab, el laboratorio de contenido eternamente relevante.